hoy hacemos esta casa, esta casita. Pues nada, es muy fácil de hacerla y el gorro se quita, ¿vale? Y aquí podemos guardar cosas, meter por lo que queramos ahora para Halloween, si queremos meter caramelos, rellenarla con lo que queramos, ¿vale? A ver, primero explico. La que vamos a hacer, el cartón lo voy a tapar. Le voy a poner otro forro de estos, ¿vale? La he dejado así para que vosotros lo veáis. Le he puesto cartón porque la cartulina se me chafaba, ¿no? Y tampoco quería eso. Bueno, pues voy a hacer dos como esta y para tapar el cartón para que esto no se vea, ¿vale? Aquí abajo en la base también lleva cartón entre medio. Son dos como estos con cartón, ¿vale? Y nada, y el gorro aquí sí le he puesto también un poco cartón, ¿lo veis? Pues eso. Y nada, pues le ponemos la tapa y así pues está dura, no se baja ni nada. Bueno, pues espero que os guste y vamos a empezar. Vale, pues esta la voy a hacer en naranja, la otra era en beige, pues esta la voy a hacer en naranja. Y voy a empezar con 17 cadenas, haciendo 17 cadenas. A ver, que la queréis más grande, más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, ahora en la segunda cadena un punto bajo y nos vamos a ir por toda la cadena haciendo puntos bajos. Vale, ya he llegado al final. Ahora subo con una cadena, giro y punto bajo en el siguiente y así hasta de nuevo, ¿vale? Vuelvo a subir con una cadena y vuelvo puntos bajos, ¿vale? En cada vuelta 15 puntos bajos. Bueno, pues os explico. No os doy media, ¿vale? No os digo hasta la vuelta tal. A ver, aquí os voy a enseñar esto. Este trozo de cartón, que digamos que va a ser, este trozo de cartón es esta, la circunferencia esta, ¿vale? Y de arriba abajo, ¿vale? Aquí así, unos 8,5, ¿vale? 8,5, ¿vale? Perdón, 8,5 no, 9,5. Hay que ver cómo estoy, no de fiar, no. Unos 9,5, ¿vale? Y de largo, de acá para acá, de largo, a ver, 24,5, ¿vale? Unos 24,5 más o menos. Y nada, y este es el cartón, la medida del cartón. Y ahora, nuestro tejido es no lo he medido, 25 centímetros, ¿vale? De largo, de largo 25 centímetros. Y de ancho, unos 10,5, ¿vale? Sí, 10,5 más o menos. Bueno, pues así es como he hecho. Yo he hecho dos, pero después pensando, yo he hecho dos trozos, ¿vale? Ahora los pego y le meto el cartón entre medio. Pero después pensando, digo, pues podía haber hecho una pieza entera, ¿vale? Y pues nada, pues lo doblo, le meto y después lo coso por los bordes. Bueno, me da igual. Ya como vosotros veáis más fácil y tal. Y entonces, pues nada, pues ahora le meto el cartón y lo voy cosiendo. Vale, mirad, he cosido las dos partes ya. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora me queda por ahí, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Y ahora después lo giramos. Y si queremos coserlo, pues lo cosemos este y este. Ya como veamos. Yo creo que lo voy a coser. Voy a empezar a darle forma redonda y lo voy a coser. Mirad, como he dicho antes, habéis cosido ya todo esto y ahora estoy cogiendo parte de aquí y parte de aquí y lo estoy juntando, ¿vale? Ay, ay, ay. Y después
pues nada, pues esta parte irá para atrás de la casa para que no se vea. Entonces, más o menos, al ser cartón, pues así más o menos se queda. Es que queréis la casa más grande por más vueltas. Y nada, y más medidas de cartón, ¿vale? Bueno, pues así quedaría. Vamos ahora por la base. La base la voy a hacer en verde, ¿vale? Y la base voy a hacer un anillo y voy a subir con 2 cadenas. 1, 2, bueno, con 3 cadenas. Y voy a hacer puntos altos, ¿vale? Y esta va a ser la primera vuelta. Y voy a hacer 12 puntos altos en total, con las 3 cadenas contándolas, ¿vale? O sea, tengo 1, 2, a ver, 3, 4, 5, ay, que no he cogido bien, vale, 5, y así hasta 12, 1, 2, 3, 4 y 5, sí, así hasta 12, ¿vale? Contando con las 3 cadenas, o sea, en total tenemos que hacer 11 puntos, más la de subida de 3, 12. Vale, enganchado con la tercera cadena, con un punto deslizado y vuelvo a subir 1, 2 y 3, en el mismo punto aumento, ¿vale? Y así en esta vuelta, en la vuelta número 2, todo aumentos, ¿vale? Y vamos a seguir trabajando en puntos altos. La base la voy a hacer en puntos altos, ¿vale? Aumento, vale. Siguiente aumento. Bueno, pues esta es la vuelta número 2. Vale, engancho con la tercera cadena, punto deslizado y vuelvo a subir con 3 puntos. Y ahora en esta vuelta, que va a ser la vuelta número 3, va a ser un punto, que las 3 cadenas como un punto, y ahora en el siguiente voy a hacer un aumento, ¿vale? Ahora a ver, aumento, punto, siguiente, aumento, y así en esta vuelta, ¿vale? De puntos y aumento. Vale, ahora ya acabado esta vuelta, me voy a la tercera cadena, punto deslizado, vuelvo a subir con 3 cadenas, ¿vale? Y la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento, 1, 2 y aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, de 2 puntos y aumento. Vale, me he ido ya con un punto deslizado, vuelvo a subir con 3 cadenas y en la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento, 1, que son las 3 cadenas, 2 y 3. Y ahora aumento, 1 y 2, y así en toda la vuelta, ¿vale? 3 puntos y aumento. Bueno, pues como siempre subo con 3 cadenas y esta vuelta va a ser de 4 puntos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a... A ver, y esta vuelta va a ser de eso, de 4 puntos y aumento, ¿vale? Vale, vuelvo a subir con 3 cadenas y esta ya va a ser la última vuelta, ¿vale? Esta va a ser 5 puntos y un aumento, la vuelta número 7, 1, 2, a ver, que no la lié yo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 5 puntos y aumento. A ver, y ya punto deslizado y ya hemos acabado. Vale, base de esta necesitamos otra más, ¿vale?
esta yo le he dejado el hilo largo para ahora coserlo. Y entre medio, como he dicho antes, para meterle cartón. Con el compás, con esto, pues eso, desde el centro, desde aquí, más o menos por aquí, sí, más o menos por ahí, por, a ver, la última vueltina, por aquí así, ¿vale? Pues nada, pues voy a coger la medida. Pues nada, pues entre medio y a coser las dos partes. Vale, y la base ya la tengo cosida, le metió el cartón ya dentro y ya está. Pues nada, pues seguimos. A ver, para la ventana lo voy a hacer en este lila, ¿vale? Morado, como, no sé, como queréis llamarlo. Voy a hacer 5 cadenas. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo, ¿vale? Esta va a ser la vuelta número 2 de puntos bajos. Vale, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo en esta. En total 4, ¿vale? Las ventanas es súper fácil. ¿Vale? La vuelta número 2. Subo con una cadena y voy a la vuelta número 3 con puntos bajos, lo mismo. Y esta es la vuelta número 3. Vale, pues de la vuelta número 3 a la vuelta número 6, punto en cada punto, ¿vale? Y nada. Si queremos dejarlas así, las dejamos así. Y a ver, yo en la otra le hice, a ver, este bordecito por aquí, de punto por punto alrededor. Esta la voy a dejar tal cual, sin ponerle bordecito de este ni nada. Que vosotros queréis ponerle bordecito, pues bordecito. Yo no le voy a poner, ¿vale? Vale, y ventana necesitamos 2, ¿vale? Yo, como he dicho, las dejo así, ni a ver qué tal se ve. Y ahora vamos a hacer la puerta. Y la iba a hacer en un lila más claro, pero lo voy a hacer en un lila que diga en verde. Estoy yo con el lila en verde. Vale, pues lo mismo, va a ser como la ventana. Igual. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de la vuelta número 2, que va a ser la siguiente, hasta la vuelta número 6, punto en cada punto, ¿vale? En la segunda cadena, punto bajo, punto bajo. Esta es la vuelta número 2, pues hasta la vuelta número 6, punto en cada punto. En cada vuelta tenemos que tener un total de 6 puntos. Punto bajo, punto bajo. Pues ya acabo la vuelta número 2. Subo con una cadena, giro y punto bajo. Lo mismo que si queréis hacer el bordecito alrededor. En la vuelta número 7 voy a subir con una cadena y aquí voy a hacer una dismi. Punto, punto. A ver. Y siguiente disminución, ¿vale? Y nada, y voy a cortar ya el hilo, ¿vale? Y esta va a ser la puerta. Vale, y para el gorro, en el mismo morado que la ventana, un anillo y dentro del anillo 5 puntos. 1, a ver, 2, 3, vuelta número 2, punto en cada punto, con un total de 5 puntos. Ahí, punto, punto, 5 puntos. Vuelta número 3, un punto que ya lo tengo marcado. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta un punto y un aumento. En la vuelta número 4 va a ser un punto en cada punto. Esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta número 5 va a ser 2 puntos y un aumento. Uno que ya no tengo marcado, 2 y siguiente aumento.
esta vuelta 2 puntos y aumento. En la vuelta número 6, 3 puntos y un aumento. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. En la vuelta número 7 va a ser punto en cada punto, ¿vale? Un punto, siguiente un punto, siguiente otro punto y así en esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta número 8 van a ser 4 puntos y un aumento. 1 que ya lo tengo marcado, 2, 3 y 4. Y siguiente, aumento. A ver, nada. Bueno, pues eso, 4 puntos y aumento. En la vuelta número 9, 1, 2, nada, no he hecho nada. 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en esta vuelta, 5 puntos y aumento. Vuelta número 10, un punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta, punto en cada punto. Vuelta número 11 va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siguiente, aumento. Y así en esta vuelta, 6 puntos y aumento. Vuelta número 12, 7 puntos y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Y esta vuelta, 7 puntos y aumento. Vuelta número 13, punto en cada punto. Punto, 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 punto. Y así hasta acabar la vuelta. Vuelta número 14, 8 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aumento. Y así en esta vuelta, 8 puntos y aumento. Vuelta 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y siguiente, nada. Y siguiente, aumento. Y así en esta vuelta, 9 puntos y aumento. Vuelta 16 puntos en cada punto. En esta vuelta un punto en cada punto. En la vuelta 17 va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y siguiente aumento. Y esta vuelta lo voy a hacer así en 5 puntos y aumento. En la vuelta 18, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 6 puntos y aumento. En la vuelta 19, punto en cada punto, ¿vale? Esta vuelta va a ser de punto en cada punto. En la vuelta número 20 van a ser 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, nada. 5, 6 y 7. Y ahora sí, el aumento, ¿vale? Y esta vuelta va a ser de 7 puntos y aumento. En la vuelta 21 van a ser 8 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y siguiente aumento. Y toda esta vuelta va a ser de 8 puntos y aumento. Vale, y ahora me voy al siguiente con un punto deslizado y voy a subir con una y 2 cadenas. Y voy a hacer medios puntos altos, ¿vale? Voy a hacer un punto ahí, bueno, y en el mismo un medio punto alto, ¿vale? En el siguiente un medio punto y en el siguiente un aumento de medio punto alto.
O sea, esta vuelta va a ser un punto y un aumento de medios puntos saltos, ¿vale? He hecho el aumento, ahora uno, ahora me tocaría mi aumento y he empezado haciendo un aumento, ¿vale? Vale, me voy a la segunda cadena y hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y lo mismo. Esta vuelta, la vuelta número 23 va a ser de 2 puntos y aumento. Aquí voy a hacer el aumento. A ver, aquí voy a hacer mi aumento. Siguiente un punto, siguiente otro punto y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 2 puntos y aumento. Vale, en la vuelta número 24 he subido con 2 cadenas, he hecho el aumento y voy a hacer aquí 3 puntos, 1, 2, 3 y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 3 medios puntos altos y aumento. Vale, subo con 2 cadenas y en la vuelta 25 voy a hacer 4 puntos y un aumento. A ver, en el mismo punto he hecho el aumento. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente, pues aumento. Y así va a ser esta vuelta, ¿vale? De 4 puntos y un aumento. Y va a ser la última vuelta y ya se acabó. En la otra casita no he llegado hasta 4 puntos y un aumento. He llegado solo a 3 puntos y un aumento. Pues nada, en esta sí le voy a hacer 4 puntos y un aumento. Vale, ahora para decorar la casita voy a hacerlo, aunque parezca blanco, no es blanco, es como veis. No llega a ser blanco, ¿vale? Bueno, pues para decorar voy a hacer el fantasma, ¿vale? Y voy a hacer la primera vuelta un anillo de 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2 todo aumentos con un total de 12 puntos, ¿vale? En la vuelta número 2 todo aumentos con un total de 12 puntos. De la vuelta número 3, que es esta, la vuelta número 5, punto en cada punto. De la vuelta 3, que es esta, a la vuelta número 5, punto en cada punto. En la vuelta número 6, un punto, que ya lo tengo marcado, y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y disminución. En la vuelta número 7, un punto, que ya lo tengo marcado, y siguiente aumento. Un punto y aumento. Siguiente aumento y así hasta acabar la vuelta. Un punto y un aumento. En la vuelta 8, 2 puntos y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 2 puntos y un aumento. En la vuelta número 9, punto en cada punto. Vuelta 9, punto en cada punto. En la vuelta número 10, 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. Vuelta número 11 y vuelta número 12, punto en cada punto. Vuelta 11 y vuelta 12, punto en cada punto. Vale, me voy al siguiente con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado. Vuelvo a subir con 2 cadenas, siguiente punto deslizado. Subo con 2 cadenas, siguiente punto deslizado. Subo con 2 cadenas, siguiente deslizado. Y así en toda la vuelta, ¿vale? Subo con 2 cadenas, siguiente deslizado. Vale, ya he llegado al final de la vuelta con un punto deslizado y corto el hilo para guardarlo y ya está. Y ya tenemos nuestro fantasmita. Vaya así arrugadillo, ¿vale? A la parte de la cabeza le he metido un poco de relleno. Aquí ya esta parte de abajo no. Lo voy a poner así en nuestra casilla, así arrugadito, así. Más o menos.
Los voy a poner los ojos y la boca. Ahora vamos a hacerle los brazos. Amoldado al cuerpo, así tendrán que ser los brazos. Pues un anillo de 5 puntos, ¿vale? Un anillo de 5 puntos. 1. Y vuelta 2 y vuelta 3, punto en cada punto, ¿vale? En cada vuelta un total de 5 puntos. Vuelta 2 y vuelta 3, punto en cada punto. Vale, y bracitos de estos necesitamos pues 2, ¿vale? Para la calabaza va a ser un anillo de 6 puntos. Tengo una de estas en blanca, ¿vale? Igual, nada más que de color, igual que el fantasma. El mismo lana que el fantasma. Bueno, pues un anillo de 6 puntos. 1, 2. Vuelta número 2, todo aumento, ¿vale? Con un total de 12 puntos. 1, 2, siguiente aumento. 3, 4, siguiente 5, 6 y así hasta 12. Vuelta número 3, un punto que ya lo tengo marcado y aumento. Y así en esta vuelta un punto que ya lo, bueno, un punto y aumento. De la vuelta número 4 a la vuelta número 6, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 4 a la vuelta número 6, punto en cada punto. En la vuelta número 7 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? Un punto y disminución. Ahora la vuelta número 8, todo dismi o cortamos el hilo y lo cerramos con la aguja. Yo lo voy a cerrar con la aguja. Voy a dejar un poco de hilo largo para hacerle después lo de la esta. Bueno, ahora lo grabo. Vale, era lo de esto, lo meterlo por aquí, lo saco por aquí arriba, hacer esto de aquí de la calabaza. Vale, lo meto por aquí abajo, lo saco por aquí arriba y aprieto un poco. Sé que se nos va a quedar unas calabacillas muy chiquitillas. Pero bueno, si queréis darle más vueltas para que se nos quede más grande y tal, pues, oye, a gusto, ¿eh? Y ya está, no le voy a dar más vueltas. Y aquí le voy a asegurar un poco. De todas maneras, aquí arriba le voy a poner lo del rabito de la calabaza. Vale, con hilo verde un anillo de 5 puntos. Vale. A ver, que lo meta por aquí. Vale. 5 puntos. ¿Vale? 1, 2, 3. De la vuelta número 2. Que es esta, a la vuelta número 4, punto en cada punto, ¿vale? De la 2 a la 4, punto en cada punto. Vale, y ahora voy a hacer en la vuelta número 5 un punto y un aumento. 1, ahora aumento. Siguiente punto. Siguiente aumento. Y a ver, que no me haya salido. Aumento. Siguiente punto y siguiente deslizado, ¿vale? Esta vuelta de un punto y un aumento. Corto el hilo y ya tendríamos todas las piezas para montar. Esto iría aquí arriba, ahí, así, ¿vale? Pues voy a ir montando la casa y pues nada, pues la calabaza la ponemos, esto le ponemos los bracitos y los ojos y tal. Y cuando tenga la casa montada, pues vuelvo. Estoy pensando que al gorro creo que no le voy a poner base. Si veo que no se me, es que se me queda, creo que no voy a necesitar
ponerle cartón ni nada porque me va a tapar. A ver, ¿veis? Voy a ir montándola, ya vosotros como queráis ir decorándola y montándola. Y nada, pues cuando la tenga montada vuelvo. Y mirad lo que tengo por aquí. No le he puesto cartón. Mirad cómo queda, le podemos rellenar de cosas y tal. Se lo ponemos encima y mirad. A ver. La otra, esta, ay, que se me ha caído todo. Esta. A ver. Pues nada, estas casitas que le podemos meter lo que queramos. Y nada, aquí está. Pues espero que haya gustado, que lo hagáis, que lo veáis súper fácil, porque es todo muy fácil, todo igual, todo se repite. Intento hacerlo lo más fácil, lo más rápido y tal, y eso. Que muchas gracias a los que suscribís, a los que compartís, a los que veis el vídeo hasta el final, hasta... Mira, este le falta los bracitos. Que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que no sé si será de Navidad o de qué será, porque tengo una cosa en mente que vi que quiero hacerlo. Pues eso, que muchas gracias.